Un amigo mío me contó una vez acerca de su visita a un taller de tapicería en las afueras del Cairo, Egipto. Tenían cuartos llenos de personas tejiendo alfombras. Mi amigo estaba cautivado por la manera en que los delgados hilos podían tejerse con otros miles de hilos similares para formar complejos patrones de tapices. La belleza de los hilos tomó vida cuando fueron incorporados al tapiz. El libro de Apocalipsis es como un tapiz. Está lleno de pequeñas profecías que basan su significado en las profecías de su entorno. Y su mensaje es más claro cuando leemos el libro como un todo y vemos el gran panorama que se dibuja para nosotros. Esta es la segunda lección en nuestra serie El libro de Apocalipsis y la hemos titulado Estructura y contenido. En esta lección exploraremos el libro de Juan considerando su composición literaria y cómo sus diferentes partes encajan entre sí. Comenzaremos nuestra exploración de la estructura y contenido de Apocalipsis observando brevemente el propósito por el cual Juan lo escribió. Después, exploraremos los detalles del libro de Apocalipsis. Y finalmente, examinaremos algunas estrategias comunes de su aplicación moderna. Comencemos viendo el propósito de Juan. El propósito de Juan para escribir el libro de Apocalipsis era casi tan complejo como el libro mismo, así que no podemos explorar todos sus detalles en esta lección. Pero podemos resumir su propósito central de esta manera. Juan escribió el libro de Apocalipsis para animar a los cristianos que sufren a mantenerse fieles hasta que Jesús regrese. Como indicamos en nuestra primera lección en esta serie, los lectores de Juan fueron perseguidos experimentando numerosas tentaciones que comprometían su fe. Así que Juan escribió para asegurar a las iglesias en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y al resto del mundo que Cristo conocía su sufrimiento y los veía a través de él. El libro de Apocalipsis garantizaba que Jesús estaba en control de su glorioso futuro y que recompensaría a todos sus fieles seguidores. En línea con este rol de profeta de Dios, el propósito de Juan fue expresado en dos mensajes complementarios de Jesús para las iglesias de Asia Menor. Primero, Juan entregó ofrecimientos de bendición para aquellos que fueron fieles a Jesús. Y segundo, transmitió amenazas de maldición contra todos los que fueron desleales. Veremos ambos tipos de mensajes, comenzando con los ofrecimientos de bendiciones. Escuchemos cómo estimuló Juan a la iglesia en Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 y 10. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lejos de prometerles protección del sufrimiento, Juan dijo que la iglesia de Esmirna iba a padecer. Pero al mismo tiempo les aseguró que si se mantenían fieles a Cristo, Jesús les daría la corona de vida. Su sufrimiento y posible muerte sería solo temporal, pero sus bendiciones serían eternas. Este estímulo fue importante porque orientó a la audiencia original de Juan a las visiones que seguirían. Les enseñó a leer las visiones con la mirada puesta en las bendiciones que Jesús daría a sus fieles seguidores cuando Él regrese. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, habla de la bendición del reinar con Cristo. Escuchemos cómo Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, describe las bendiciones finales que los creyentes recibirán. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta visión del futuro debe haber motivado a los lectores de Juan a ser fieles a Dios, de manera que habrían de obtener estas maravillosas bendiciones. Tenemos momentos claves en el libro de Apocalipsis donde se prometen bendiciones para el pueblo de Dios.
En Apocalipsis capítulos 2 y 3 podemos pensar, por ejemplo, en las promesas para los que vencen. Promesas que son reiteradas al final del libro para aquellos que vencen. Eso nos recuerda que lo que las promesas de bendición pretenden hacer para nosotros como pueblo de Dios es animarnos a perseverar en tiempos de pruebas y persecución, perseverar en aferrarnos a Jesús y alinearnos a sus propósitos. También siendo muy cuidadosos de vivir el estilo de vida de aquellos que son conocidos por el nombre del Señor, para que seamos un pueblo santo para el Señor. El propósito de los ofrecimientos de bendición que encontramos repetidamente en Apocalipsis es casi como si fueran parte de la naturaleza apocalíptica del libro, porque garantizan a esas personas que a pesar de su realidad, a pesar de lo que realmente ven con sus ojos, que están maldecidos, que están sufriendo, que son insignificantes, que están peleados con Roma, que están aislados de la cultura, todas las cosas parecen estar en contra de ellos, pero la verdadera historia, si pudiéramos quitar el velo por así decirlo, la verdadera historia es que si se aferran a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús, experimentarán la bendición de Dios. Además de ofrecer bendiciones a los fieles seguidores de Jesús, Juan también expresa su propósito en las amenazas de maldición que hace en contra de aquellos que son desleales a Cristo. Solo como un ejemplo, escuchemos la amenaza que hace Jesús contra la iglesia Laodicea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras exhortan firmemente a los lectores de Juan a arrepentirse de sus pecados y a vivir en vehemente sumisión a Jesús. La amenaza de ser vomitados de la boca de Cristo advierte claramente que la rebelión flagrante contra Jesús les llevaría a maldiciones divinas. Estos tipos de amenazas fueron incluidas para que la audiencia original de Juan pudiera leer las visiones que seguían con la conciencia de las maldiciones de Dios. Como autor, Juan remarcó estas maldiciones muchas veces para exhortar tanto a los falsos como a los verdaderos creyentes a arrepentirse de sus pecados. Por ejemplo, varias veces las visiones de Juan describen los castigos que caen sobre aquellos que adoran a la bestia. Estos idólatras son aplastados en el lagar de Dios en Apocalipsis capítulo 14. Son atormentados con enfermedades en el capítulo 16. Y son quemados en el lago de fuego en los capítulos 19 al 21. Estas visiones eran verdaderas amenazas en contra de los falsos creyentes en las iglesias de Asia Menor, pero también animaban a los verdaderos creyentes a evitar el tipo de comportamiento y actitud que conduce al juicio de Dios. Las advertencias del juicio en el libro de Apocalipsis realmente tienen dos propósitos. Por un lado, para los creyentes que permanecen firmes, que están soportando el sufrimiento, son un recordatorio y una promesa de que la demora de la justicia no es en realidad una justicia negada, que el día viene cuando aquellos que han hecho miserables las vidas de los cristianos o han tomado las vidas de los cristianos serán llevados ante la justicia. Por otro lado, hay iglesias en el primer siglo como las que hay actualmente que son muy tentadas por el atractivo de la cultura que nos rodea. La ramera Babilonia, en la visión que le fue dada a Juan en Apocalipsis capítulo 17, está bellamente vestida, se ve atractiva de cierta forma, tiene en la copa de su mano la sangre de los santos e incluso, aunque sabemos lo cruel que es, como representante del lujoso atractivo fundado en la brutalidad, somos capaces de ser tentados. Vemos en los capítulos 2 y 3 cómo algunas de las iglesias a las que Juan trajo este libro fueron tentadas por el encanto de la cultura. Y eso es una advertencia seria para los creyentes a no dejarse engañar por el atractivo de la cultura y el deseo del placer sensual. El mensaje de Apocalipsis realmente es que este mundo es el escenario en el cual la gran batalla espiritual toma lugar. Y nuestras acciones en lo que respecta a la batalla son significativas. Y Dios tiene un propósito y un plan en este mundo, y viviremos nuestras vidas en línea con su propósito y su plan. Por lo tanto, aquellos que se oponen a los propósitos de Dios pagarán el precio, enfrentarán el juicio de Él. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de ser fieles. Y así a través del libro de Apocalipsis el mensaje que aparece una y otra vez es mantenerse firmes, perseverar hasta el fin, porque Dios va a vencer.
Dios es el soberano Señor, a pesar de que a lo largo del camino puede parecer que las cosas van en otra dirección. El hecho de que Dios va a juzgar al mal y a recompensar al bien nos llama a responder con fidelidad a su mensaje, con fidelidad a su propósito y a su plan. Sin lugar a duda, muchos detalles del libro de Apocalipsis son difíciles de entender, pero sus principales ideas se mantienen claras. El propósito de Juan era animar a sus lectores a ser fieles a Cristo, aun cuando estuvieran sufriendo. El ofrecimiento de las bendiciones de Dios debió animarlos a ser leales a Jesús y a ser activos en buenas obras. Y Él los amenazó con las maldiciones de Dios para dirigirlos al arrepentimiento. De una u otra forma, cada imagen, símbolo y escenario en Apocalipsis fomenta la fidelidad. Y si mantenemos este propósito en mente, nos ayudará a entender lo que el libro de Apocalipsis significó para los primeros cristianos y lo que significa para los lectores modernos también.